La Segunda Guerra Mundial, un conflicto militar global entre 1939 y 1945. La Segunda Guerra Mundial es un episodio crucial de la historia contemporánea. Este conflicto global, que se desarrolló entre 1939 y 1945, resultó en la muerte de millones de personas y cambió para siempre el panorama político y geográfico del mundo. Las causas que llevaron al estallido de la guerra son múltiples y complejas, pero entre las más destacadas se encuentran las tensiones políticas y territoriales surgidas tras la Primera Guerra Mundial, el ascenso de regímenes totalitarios en Europa y el expansionismo militar de algunas naciones. Los principales actores de este sangriento capítulo de la historia fueron los aliados y las potencias del eje. Los primeros estaban conformados principalmente por el Reino Unido, la Unión Soviética, China y posteriormente los Estados Unidos. Las potencias del eje, por otro lado, eran lideradas por Alemania, Italia y Japón. Alemania, bajo el liderazgo de Adolf Hitler, desempeñó un papel crucial en el inicio de la guerra. Con su política expansionista y belicista, el Tercer Reich violó repetidamente los términos del Tratado de Versalles, lo que desembocó en la invasión de varios países europeos. La invasión de Polonia por parte de Alemania en septiembre de 1939 marcó el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Este acto de agresión, que no fue contestado de manera efectiva por las potencias aliadas, sentó un peligroso precedente y allanó el camino para futuras conquistas territoriales del Tercer Reich. La expansión de las potencias del eje en Europa marcó una etapa crítica en la Segunda Guerra Mundial. Alemania, Italia y Japón, las principales potencias del eje, comenzaron a tomar control de numerosos territorios en Europa y más allá. La rápida conquista de Polonia, los Países Bajos, Bélgica y Francia por parte de Alemania y la invasión de China por parte de Japón demostraron el poder y la agresividad de las potencias del eje. La entrada de los Estados Unidos en la guerra fue un punto de inflexión. Después del devastador ataque japonés a Pearl Harbor en diciembre de 1941, los Estados Unidos declararon la guerra a las potencias del eje. Con su enorme capacidad industrial y recursos humanos, los Estados Unidos fueron capaces de proporcionar un apoyo significativo a los aliados. Las batallas clave en el frente europeo fueron esenciales para el desenlace de la guerra. La batalla de Stalingrado, la batalla de El Alamein y la batalla de Normandía, conocida como el Día D, fueron algunas de las más significativas. Estas batallas resultaron en grandes pérdidas para las potencias del eje y marcaron el comienzo del fin de su dominio en Europa. En otro frente, el Pacífico se convirtió en un teatro de guerra crucial cuando Japón decidió enfrentarse a los aliados. Con su ataque a Pearl Harbor, Japón se aseguró la enemistad de los Estados Unidos, que se convirtieron en una fuerza decisiva en el frente del Pacífico. Las batallas de Midway y Guadalcanal son ejemplos de los intensos combates que tuvieron lugar en esta región. La Segunda Guerra Mundial también es recordada por los horribles crímenes de guerra cometidos por los nazis en lo que se conoce como el Holocausto. 6 millones de judíos fueron sistemáticamente asesinados en campos de concentración y exterminio. Este genocidio masivo, perpetrado en nombre de la ideología racista y antisemita del régimen nazi, sigue siendo uno de los capítulos más oscuros de la historia humana. La resistencia en los países ocupados jugó un papel crucial durante la Segunda Guerra Mundial. En territorios invadidos, grupos clandestinos se organizaron para luchar contra los opresores, realizando actos de sabotaje, recopilando información para los aliados y ayudando a los prisioneros de guerra a escapar. Vivir en el frente de batalla era una experiencia que marcó a los soldados por el resto de sus vidas. Condiciones extremas, el terror constante de la muerte y la exposición a la violencia y la destrucción dejaron cicatrices profundas, tanto físicas como mentales, en aquellos que sirvieron en la guerra. Las mujeres también jugaron un papel fundamental en la guerra, más allá de sus roles tradicionales. Se convirtieron en enfermeras, mecánicas, pilotos e incluso soldados, contribuyendo enormemente al esfuerzo de guerra en el hogar y en el frente. La Segunda Guerra Mundial tuvo un impacto masivo en la economía mundial.
Las naciones en guerra canalizaron todos sus recursos hacia el esfuerzo bélico, lo que resultó en un cambio drástico en las economías de los países involucrados, tanto durante la guerra como en su posterior recuperación. El impacto en la población civil fue inmenso. Las ciudades fueron bombardeadas, las familias desplazadas y la vida cotidiana se vio afectada de formas inimaginables. La guerra no solo causó muertes y destrucción física, sino que también trajo consigo un sufrimiento psicológico y emocional enorme. La Segunda Guerra Mundial fue un catalizador para el desarrollo de tecnologías e innovaciones sin precedentes. Los avances en la comunicación, el transporte y las armas cambiaron la forma en que se llevaban a cabo las guerras y tuvieron un impacto duradero en la sociedad y la industria. Como parte del horror de la guerra, se encontraban los campos de concentración y el genocidio. Los nazis llevaban a cabo una política sistemática de exterminio de los judíos y otros grupos considerados indeseables. La brutalidad y la crueldad de estos actos dejaron cicatrices profundas en la humanidad. Las conferencias de Yalta y Potsdam fueron cruciales para establecer el orden mundial después de la guerra. Los líderes de las potencias aliadas se reunieron para decidir el futuro de Alemania y otros territorios. Estas decisiones sentaron las bases para la Guerra Fría. La caída de Berlín en 1945 marcó el fin de la guerra en Europa. Los aliados tomaron la capital alemana después de una feroz batalla, poniendo fin al régimen nazi. Este evento fue un hito importante en la historia del siglo XX. El fin de la guerra en el Pacífico llegó con el lanzamiento de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Estos actos, aunque devastadores y controvertidos, llevaron a la rendición de Japón y marcaron el comienzo de la era nuclear. Las consecuencias inmediatas de la Segunda Guerra Mundial fueron devastadoras. Europa y Asia estaban en ruinas, con ciudades enteras destruidas y millones de personas desplazadas. Las economías nacionales se habían derrumbado y la infraestructura necesaria para la vida cotidiana, como carreteras, puentes y ferrocarriles, había sido gravemente dañada o destruida. El establecimiento de las Naciones Unidas fue un paso crucial en los esfuerzos por mantener la paz mundial y prevenir futuros conflictos. La organización se fundó en 1945 y se le otorgó la responsabilidad de mantener la paz y seguridad internacionales, fomentar las relaciones amistosas entre las naciones y promover el progreso social. El juicio de Nuremberg marcó un hito en la responsabilidad de los crímenes de guerra. Los líderes nazis supervivientes fueron llevados ante un tribunal internacional y juzgados por crímenes contra la humanidad. Este juicio sentó un precedente para el futuro en cuanto a la rendición de cuentas por atrocidades en tiempos de guerra. La Guerra Fría surgió en el escenario geopolítico debido a las tensiones posteriores a la Segunda Guerra Mundial entre las superpotencias emergentes, Estados Unidos y la Unión Soviética. Esta rivalidad ideológica y militar se extendió durante casi medio siglo, definiendo la política mundial y causando conflictos indirectos en todo el mundo. La reconstrucción de Europa fue una tarea monumental que requirió cooperación internacional y ayuda financiera masiva. El Plan Marshall, una iniciativa de los Estados Unidos, proporcionó más de 13.000 millones en dólares de la época para ayudar a reconstruir las economías europeas devastadas por la guerra. La creación del Estado de Israel en 1948 fue directamente influenciada por los horrores del Holocausto y la necesidad de un refugio seguro para los sobrevivientes judíos. Aunque celebrado por unos, la creación de Israel ha sido fuente de conflictos y tensiones geopolíticas desde entonces. El impacto a largo plazo de la Segunda Guerra Mundial es inmenso y todavía se siente en la actualidad. La guerra cambió el panorama político y social del mundo, desde el surgimiento de las superpotencias hasta el inicio de la Guerra Fría y la creación de organizaciones internacionales. La memoria y el recuerdo de la guerra juegan un papel fundamental en nuestra comprensión de la historia.
A través de los recuerdos de los veteranos y sobrevivientes, las generaciones futuras pueden aprender sobre los horrores de la guerra y la importancia de la paz y la reconciliación. Los monumentos y museos de la Segunda Guerra Mundial, dispersos por todo el mundo, actúan como recordatorios tangibles de este conflicto devastador. Proporcionan un espacio para el recuerdo, la reflexión y la educación sobre los costos humanos y las lecciones aprendidas de la guerra. Finalmente, es esencial reflexionar sobre la importancia de la Segunda Guerra Mundial en la historia contemporánea. Este conflicto, con su escala global y sus consecuencias duraderas, moldeó el mundo en el que vivimos hoy y sigue influyendo en nuestras relaciones internacionales y políticas.